Se la va a robar, la pelota la corre Almirón, ahí está, tiró por arriba, gol. Gol de Guaraní. Alan Almirón aprovechó el error defensivo, se complicaron entre Dos Santos y Duré. Con delanteros rápidos, peligrosos como los que tiene Guaraní, es casi mortal equivocarse en defensa y más cuando quedan mano a mano. Se fue solito Almirón de cara al gol, definió con notable maestría por encima de Jorge Rodríguez, que salió como corresponde, ¿no? A achicarle el ángulo al delantero. Pero la definición de Alan Almirón fue realmente magnífica. Almirón que se acomoda, puerta de área, la sacó para Martínez. Piensa Martínez, la levantó muy bien para Almirón, ahí está, ahí está. ¡Gol! De Guaraní. Alan Almirón, exactamente a los 21 minutos de este segundo tiempo. Así son los goleadores y así es el fútbol. Cuando Propiedades hacía méritos para empatar el partido, apareció esta contra que inició Yegros. Después siguió en la genialidad de Héctor Martínez, que pensó la maniobra en la puerta del área, la puso muy bien para Alan Almirón. Pone contra la derecha, llega Jeremías Benítez al área, acompañado por Yegros. La maneja Benítez, la saca para Alegre, amaga Alegre, se acomoda para la zurda, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Propiedades! ¿Qué digo gol? ¡Un golazo! Millán la tira contra la izquierda para Acuña, habilitado. Va José Acuña, enganchó, pasó, gran devolución de Martínez, habilitado, Acuña tiró, ¡gol! ¡Golazo! De Guaraní, José Acuña en el final del partido. Si le quedaba alguna ilusión a Garupá Propiedades, indudablemente José Acuña acaba de sepultárselas. En el final, una muy linda pared armó con el Cana Martínez, sin ángulo, remató contra la línea de fondo ante la salida de Jorge Rodríguez para anotar el tercero de Guaraní, Antonio Franco. En el ocaso del partido, 45 ya cumplidos, el tercero de Guaraní lo acaba de anotar José Acuña. Guaraní 3, Propiedades 1. Bueno, muy contento porque hoy conseguimos los 3 puntos. Últimamente nos estaba costando cerrar el partido, nos poníamos rápidamente arriba en el resultado y después, bueno, bajábamos un poco el ritmo y nos costaba cerrar el partido. Bien, Alan, en lo personal también va sumando, ¿no? Digo, para ser goleador del equipo y también entre los candidatos a estar entre los máximos artilleros en el campeonato. Sí, contento de convertir y bueno, más contento todavía cuando sirve para que el equipo sume a 3, ¿no es cierto? Nuestra idea es estar ahí entre los primeros segundos para jugar la otra ronda, ¿no? Bien, en este caso decíamos importante también una victoria trabajosa, digo, sobre el final, por allí con el descuento, se complicó hasta un poco, inclusive por ahí terminó siendo un poco más reñido de lo que se esperaba porque habían controlado bien el partido. Sí, eso como te estoy diciendo, siempre... Bueno, nos ponemos arriba en el resultado y después empezamos a quedarnos un poco más en el segundo tiempo. En el primer tiempo siempre salimos con todo, después nos empezamos a quedar, en el segundo tiempo nos cuesta mucho y como te digo, tenemos que tratar de cerrar más pronto los partidos. Bien, ¿y a qué se debe esto, pensás vos, Alan? ¿Por qué entran de una manera a jugar los encuentros y después van perdiendo por ahí el ritmo? Bueno, creo que es la confianza, nos tomamos mucha confianza, estamos jugando bien al fútbol. Sabemos manejar la pelota y bueno, creo que después tomamos mucha confianza y como que no vamos a cerrar el partido, ¿no es cierto?